8 de la mañana con 38 minutos, le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos a esta hora, abriendo la jornada de día martes a el candidato a presidente del Partido Socialista otra vez. Otra vez. Otra vez, pues ya estuvo, yo me acuerdo de haberlo entrevistado como presidente del Partido Socialista, 2010, 2011. Juan Marco Enrique, ¿cómo está? Buen día. Buen día a todos los auditores y bueno, a quienes nos ven por la señal de televisión también. Sí, mira, soy el candidato en épocas de oposición, parece. Parece que sí. Me tocó vivir el periodo de la oposición como presidente. Un periodo distinto, fija, no tenemos mandatario, por lo tanto el PS a nivel local no tiene financiamiento para su accionar, por lo tanto dependemos del trabajo y el voluntariado de los militantes. Entonces los periodos son distintos a cuando somos gobierno, cuando somos oposición. Sí. Además es más difícil, me imagino, si en oposición, pues, ¿no? No, por supuesto, porque primero tienes poca información de cómo está funcionando el gobierno y cómo interviene, otras veces te viene de los mismos seremi y de las autoridades. Sí. Hay que decir también que cuesta el voluntariado. Hay que ser honesto, muchas veces mucha gente se activa cuando somos gobierno y se va para la casa cuando nos toca hacer oposición. A mí me tocó hacer oposición en Clandestinidad, mucho más difícil todavía, habían otras cosas en juego además, hasta tu propia seguridad era parte del tema. Y hoy día me toca afrontar un desafío de ir en una lista. Hay que decir que el partido tiene un tema de... No hay elección directa de presidente, escogemos primero un consejo regional que está integrado por 22 personas y luego el consejo el que designa una directiva. Es una votación indirecta, pero de una u otra forma las listas terminan buscando una persona que trate de identificar las posturas que tiene esa lista y que sea la cara visible de una campaña. Es lo que me ha favorecido a mí en este rato, que un grupo de... organizaciones internas del PS me han designado como la persona que debería encabezar el nuevo proceso. Así que se lo agradezco además porque tiene un montón de ungimiento, así tiene un montón de matices. Primero, las necesidades del momento. Y cuando uno viene a esas necesidades del momento, a tu realidad, además que la realidad electoral del PS no es muy buena en la región, te retrocede a la identidad pura del PS. Entonces los militantes empiezan a buscar así como, ¿quién es formado desde la cantera? Y que pueda representar primero esa identidad pura del PS. No sé si viste anoche el Chino Correa en CNN, dijo, los más antiguos estamos volviendo por una responsabilidad casi cívica, ¿no? O sea, de que estamos viendo que el partido no está bien, de que las cuestiones no están bien. Yo no me considero los más antiguos. Pero un otro conocido. En la historia del PS, por supuestamente a nivel local, pero somos de una generación postergada, hay que decir. Hay varias generaciones postergadas. Finalmente, en el inicio del gobierno democrático, los antiguos dirigentes previo al 73 retomaron la conducción del partido. Entonces tú ves como conducciones como Camilo Escalona, te fijas, poner algún nombre que sea más emblemático y la gente reconozca. Ellos han conducido el partido por mucho tiempo. Mucho tiempo. Antes del 73 y posteriormente ahora en democracia. Y lo siguen conduciendo. Y ha habido una suerte, sí, pero es que la empresa ha vuelto a tener unas transformaciones que se llamó no me acuerdo qué diario llegó a titular la guerra de los coroneles, que en el fondo es la llegada de gente muy joven, menores de 55 años, pero hay toda una generación que hoy día bordea los 65 y 55 que se quedó fuera de la administración del PS por mucho tiempo. Y lamentablemente esta rebelión de coroneles viene de una generación mucho más joven, que teníamos 17 años al inicio, 18 años al inicio de la democracia, ¿te fijas? Y son ellos los que hoy día, no sé, Álvaro Elizalde debe tener un año menor que yo. Andrés Santander, secretario actual del partido, debe tener 55 años, ¿te fijas? Esa generación hoy día irrumpe en el PS y trata de conducirlo, primero manteniendo una identidad histórica, por sobre todo los postulados que defiende un partido de izquierda, y posterior a eso va a hacerlo en una política de alianza un poco compleja, donde el abanico está bastante abierto para poder ser una oposición sólida que tenga vocación de volver a llegar al gobierno, ¿te fijas? Entonces en eso estamos. ¿Apoyas a Elizalde el Chino Correa viene una época más antigua? Sí, más antiguo. Mira, no, yo no solamente soy amigo, Álvaro, he compartido la visión de tratar de actualizar el partido, con todos los errores que uno va cometiendo entre medio. Pero yo creo que hay algunas posiciones que son
que hay que tomar en un momento determinado y que son decidoras. En algún momento fue criticado esta mesa directiva por hacer la convergencia progresista, pero es de entera lógica. Nosotros nos ascribimos a la Internacional Socialista y hay 3 partidos que la integran a nivel nacional: el PPD, el PR y el PS. Que nosotros hagamos una estructura para ponernos de acuerdo en cómo organizar el próximo Congreso de la Internacional Socialista en Chile es de entera lógica. Eso no significa que eliminamos la posibilidad de alianzas desde el centro, que es la democracia cristiana hoy día, hasta el Frente Amplio y todos los partidos y movimientos que están ahí dentro del Frente Amplio, ¿te fijas? Entonces, es de entera lógica que primero te pones de acuerdo con los que tienen posturas comunes. Pero en fin. Mayo-junio va a ser un mes muy interesante en términos políticos porque no solamente el PS elige su mesa directiva, sino que la ADC, y posterior a estas elecciones se van a empezar a sentar a negociar, a acordar, a tratar de llegar a acuerdos. ¿Crees que se van a poder llegar a acuerdos? Estoy hablando a nivel local, básicamente. Yo creo que hay algunos matices que hay esa separación. Tú no puedes descartar lo local de lo nacional. Ya, y en eso tenemos una postura contradictoria realmente, sí, absolutamente, locales. Sí. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, a la votación por la reforma tributaria de la democracia cristiana. Creo que es aislarse la democracia cristiana y ponerse en una posición más de gobierno y de centro derecha de repente en la postura. Y obviamente genera una incomodidad enorme en el mundo de izquierda. Y a los militantes y a la gente común y corriente que te lo dice en la calle y dice qué está pasando. Entonces, especialmente por una cosa, y uno no puede aislar lo local de lo nacional. La democracia cristiana hoy día a nivel local tiene un parlamentario, una senadora, que abiertamente apenas los diputados se pusieron de acuerdo para aprobar esta reforma, la idea de legislar, inmediatamente se cuadra con esa idea. Por lo tanto, la oposición acá, independiente de que la vocería de la democracia cristiana a través de Eugenio Mancilla y varios dirigentes más en espacios como este y en programas como este, han declarado que ellos no están de acuerdo con la posición de los diputados. Lamentablemente, su representante en el Parlamento sí está de acuerdo. Y eso sí altera la lógica de acuerdos a nivel local, ¿te fijas? Lo que no quita que sigamos en la búsqueda de lo que yo llamo que los acuerdos tienen que ser siempre programáticos. Mucha gente se está acostumbrando a hacer acuerdos netamente electorales y que después no tienen sustancia cuando nos toca gobernarnos, cuando nos toca defender temas comunes. Y se produce la disgregación y la separación entre los movimientos que en algún momento se pusieron de acuerdo para elegir una autoridad, pero no se pusieron de acuerdo en las ideas base que sustentan finalmente los gobiernos, ya sean comunales. ¿Te llamó la atención en algún momento esto que se empezó a rumorear, que uno que está metido en el tema político sabe que hay operaciones que de repente son exitosas, otras veces son muy burdas? ¿Te llamó la atención cuando empezó a rumorearse que podía haber el rumor de Evópolis DC, más que DC, porque sale Eugenia Mancilla, presidenta de la DC, que lo va a dejar de ser seguramente en un mes más, a desmentir de que no hay ningún tipo de acuerdo? Puede ser que una persona, un candidato, alguna persona que quiere volver a ser candidato, está negociando. Sí, bueno, mira, esa es la información que nosotros manejamos, pero... La idea no es hablar de la ADC hoy día. No, yo lo sé. La ADC está en un profundo trance y espero que los amigos demócratas cristianos, yo tengo muchos amigos, gente de mucha confianza además, con la que hemos trabajado haciendo oposiciones hace el año 2010, 2012, cuando me tocó ser presidente, y que es de mi entera confianza, pero abiertamente están conviviendo ahí mundos distintos. Ya. Y esperemos que esos mundos distintos resuelvan esa discusión interna para saber si las posiciones van a ser lo que plantea la mesa central o lo que plantean los amigos acá en la calle, en la reunión a nivel local. Te lo pregunto porque... Yo creo que son mundos muy distintos, un mundo muy de centro-derecha, planteado por la mesa central, y un mundo de centro-izquierda a nivel local. Y eso yo lo creo y lo comparto. Lo que el rumor pasa porque yo creo que algunos candidatos se están desesperando, se están adelantando a crear una fuerza de tratar de convencer de que tienen muchos apoyos, y en eso algunos no tienen empacho en cruzar un poquito para el lado y decir, oye, vengan y apóyenme. Yo creo que eso hace mal. Yo creo que el rumor no necesariamente tiene que ver con la institucionalidad democrática cristiana, tiene que ver con algunos
con algunos precandidatos que pretenden buscar más alianzas. Intereses individuales. Sí, yo creo que por ahí va el rumor. Yo creo que no tiene fundamento más allá de una conversación de café que pueda haber tenido alguien con alguna pretensión en esto. Te lo pregunto porque lo que se va a empezar a conversar ahora, ya se está conversando, pero ya hay que empezar a poner los puntos sobre las i, es respecto de si van a haber primarias. ¿Qué tipo de primarias? ¿Primarias para elegir a un candidato único o candidata única al municipio? ¿Primarias para elegir a un candidato o candidato único para la gobernación regional? ¿Cómo lo ves eso, Juan Marcos? Mira, nosotros tenemos una postura, yo represento ideas que hemos venido defendiendo hace mucho rato en el PS y también en la oposición. Hoy día en la oposición, en el gobierno también lo planteamos. Que es que siempre tenemos que optar por una vía democrática, transparente y abierta para poder elegir nuestros candidatos. A todo evento. Y lo hemos planteado en diversos documentos internos. Nosotros fuimos una de las pocas agrupaciones internas del PS que presentó un documento serio, formal, de discusión sobre nuestra mirada de, primero, en estar en oposición y después de eso, cómo se construye la democracia. Y planteamos que tiene que haber el esfuerzo absoluto de llevar, de lograr primarias legales para no cruzarnos con interpretaciones que de repente tienen algunos candidatos que ponen muchas trabas de repente para hacerla. Pero esto de los candidatos ungidos, esto de que no, si no es por mí, no recuperamos los espacios, yo no me los creo. Tiene que ser con sustento ciudadano, tiene que ser con discusión de ideas, con confrontar posiciones. O sea, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo con alguna tesis, te fijas? Y eso tenemos que ofrecérselo a la ciudadanía. En el camino esperamos que también los diversos partidos que podamos conformar un bloque de oposición y llegar juntos tanto a las elecciones de gobernador como en las municipales, que son las primeras, podamos tener una vía democrática entre medio, que significa que cada partido va a tener que buscar una figura, o si no van a tener que converger algunos partidos previamente. Esperamos que ese esfuerzo también se haga desde la democracia cristiana, hacia el Frente Amplio, pero sobre todo las primarias no solamente tienen que escoger un candidato, también tienen que elegir una plataforma ideológica que sea lo que nosotros vamos a ofrecer a la ciudadanía en los distintos puestos que vayamos a enfrentarnos, usted fija, en una contienda electoral. Si vamos a la municipalidad, es por sobre todo vital tener una visión de ciudad. Y que no significa saber, mira, vamos a solucionar el tema de la Cormupa, que por supuesto que es importante. Vamos a solucionar las cuentas de la municipalidad, por supuesto que es importante. Vamos a tener una visión de urbanística de la ciudad. Yo creo que a Punta Arenas y a muchas ciudades de la región le está haciendo falta un desarrollo ciudad. ¿Saber dónde vamos a crecer? Decirle a un ciudadano, mira, vamos a hacer un esfuerzo porque la vivienda, el acceso a la vivienda, que es vital en regiones como esta, y con toda seguridad todo Chile, tenga tiempos limitados. O sea, si yo me ingreso al sistema del Estado a postular una vivienda, ¿cuánto tiempo debo esperar? Saber que voy a tener que esperar un año, por ejemplo, pero no sé, mira, pero por decirle una cosa, pero ¿no? Mira, un proyecto de vivienda, para decirle a la gente, demora más o menos, si tú pones todo el esfuerzo y confluyen todos los tiempos necesariamente, 3 años. Es mucho. Pero los hermanos argentinos, Santa Cruz, la época de Kirchner, tenían acceso a la vivienda en 5. Y sabemos que ya funciona mucho más expedito. Es mucho, es mucho, pero en eso tenemos que entrar a discutir. Te fijas, posiciones serias de dónde está la necesidad hoy día. Hoy día una vivienda interior, de 2 dormitorios como máximo, bordea 350.000 pesos un arriendo. Eso, comparado a un sueldo mínimo, aunque trabaje papá y mamá, no te deja ni una posibilidad de vivir. Para encima, cuando tienes que pagar aparte la calefacción, cuando tienes que acceder a la alimentación que es cara, a tener algunos consumos de algunos alimentos que son necesarios para tu salud, que es el acceso a verduras y frutas, que son súper caras, te deja en calidad de pobreza siempre a los grupos familiares. Sí. Entonces, te fijas, eso es necesario que lo llevemos a una plataforma ideológica, que estemos de acuerdo que ahí hay que intervenir, y que si hay que generar, por ejemplo, que vienen las elecciones municipales, que si llego a ser presidente me va a tener que conducir, abiertamente ofrecerle a la comunidad una propuesta de cómo solucionar el problema, o ponernos de acuerdo cuáles son las aristas y las alternativas de solución para un tema como la Cormupa, que es complicado hoy día y que ningún alcalde hasta ahora se ha hecho cargo. Ya, una de las cosas que le ha costado al PS es tratar de tener candidatos. Sí, mira, ha sido difícil. Sí, mira, es raro porque cuando
tú te entrevistas con los ciudadanos, hay un sentimiento prosocialista de izquierda, quizás heredado de nuestra historia, en que la mayoría de los alcaldes en Punta Arenas previo al 73 eran socialistas o comunistas, y lo mismo pasaba en Natal y Porvenir. Mucha gente se acuerda de esa época en forma romántica, se acuerda de la Casa del Pueblo que estaba abierta a los ciudadanos, que tú pasarte a tomar un café y hablabas con tu regidor en ese momento, con tu diputado. Y nosotros hemos dejado de tener de esos espacios. Las sedes partidarias han estado cerradas en los últimos años. Entonces, los espacios de convivencia ya no existen. Y después de eso, claro, creo que nuestros candidatos muchas veces no han logrado comunicarse con el alma del Partido Socialista. Llamemos la atención, primera candidatura, o la única candidatura de Vladimiro Mimisa a la alcaldía. Nosotros estábamos apoyando al candidato a la nueva mayoría en ese momento, Concertación en su momento. Juan Morano. Y a Juan Morano. Y mientras tanto pasaban las caravanas de Vladimiro Mimisa con banderas del PS. Había una historia claro. Vladimiro en su momento. No pasó con Boris en su primera campaña. Mucha gente del Partido Socialista no se sintió identificado con los dos candidatos que habían de la nueva mayoría, que era Domingo Rubilar, que tenía historia militante del PS previamente, y con Juan Morano, y masivamente la ciudadanía de base se fue a votar por Boris, y hay que ser sincero en esas cosas. Entonces, ¿qué te pasa? Que hay un problema de interpretación de la identidad socialista con otros candidatos, que hemos tenido pocas ocasiones que se ha reflejado bastante bien ese electorado. Creo que Pedro Muñoz en su momento lo reflejó con fuerza y tenía primeras mayorías, ¿te fijas? Necesitamos volver a hacer eso. Y esa es una apuesta. Nosotros, me tocó conducir el Partido Socialista el año 2010-2012 y me tocó un periodo municipal. La apuesta era, tener representación, estábamos en malas condiciones electorales, y la apuesta fue, tenemos que tener representación en cada una de las comunas, aunque sean en los consejos municipales. Lo logramos, tuvimos 11 concejales, uno por comuna, más uno en que repetíamos 2. Pero son apuestas. Hoy día las apuestas son claras. Nosotros tenemos que tener una campaña municipal que le permita al Partido Socialista acceder a una alcaldía. Y vamos a hacer los esfuerzos. Hoy día tenemos al menos en 3 cabeceras provinciales, quizás en las 4 estamos todavía trabajando en eso, pero por lo menos en 3 tenemos candidaturas visibles y creíbles. ¿A alcaldía? Sí, o sea, nadie puede discutir que Daniela Panicucci es una alternativa hoy día en la Municipalidad de Punta Arenas. Pero ella ha dicho que no en varias ocasiones. Pero es una alternativa que el Partido Socialista puede trabajar en un periodo de tiempo. Probablemente nos vamos a... ¿Para ahora usted dice, para el otro año, Juan Marcos? Para este periodo, para el próximo, una cosa que podemos trabajar todavía. El liderazgo de Patricia Vargas en Porvenir podría ser una alternativa. La posibilidad de que algún militante de nuestras filas, ya sea el concejal Cuyul, el concejal Ruiz o el ex gobernador, podrían ser candidatos, o volver a conversar con una persona que ha optado por tener una candidatura independiente, como la Pili en Natales. Son alternativas para el socialismo. Entonces, no hay que cerrarse. No se cierran a eso. No hay que cerrarse a apoyar en un escenario, pero que sí tiene desafíos que van más allá del PS. Primero, conformar una oposición que sea capaz de tener una posición sólida, de cara a la ciudadanía, con ideas claras, para hacer alternativa de gobierno, y ojalá se sumen la mayoría de las fuerzas opositoras. Esperamos sea así. ¿Esa abertura en la comuna de Punta Arenas también vale, Juan Marcos? Sí, por supuesto. O sea, esta posición la hemos discutido, y yo creo que todos los sectores y todos los candidatos al PS saben que el principal objetivo es formar una fuerza opositora, y después de eso vienen los objetivos individuales de cada partido, ¿te fijas? Primero es tratar de derrotar a la derecha en términos electorales, ¿te fijas? Tenemos posiciones totalmente contrarias y visión de país contraria. Y por lo tanto tenemos que, sin embargo, salir a explicar nuestras ideas con mayor claridad. Después de eso, obviamente, tiene que ver con que las decisiones tienen que ser tomadas a nivel local. Por eso nuestra lista se llama Magallanes Primero, porque no podemos seguir esperando que Santiago nos solucione todo, ni a nivel de conformación de oposición. Ahí te tengo que hacer un paréntesis. Santiago les ha instruido qué hacer, más allá que le solucionen. Yo creo que le ha puesto más problemas. Bueno, pero también ha pasado lo mismo con los partidos políticos. La ley de partidos políticos hace que las decisiones se tomen en Santiago a través de sus comités centrales o como se llaman, asambleas nacionales, y deja muy poca poder de decisión a las regiones. Sin embargo, con regiones
y partidos políticos que se sustenten en la ciudadanía. ¿Cómo van a venir a nosotros a decirnos que nuestro candidato X a X municipalidad no es ese, si nosotros lo elegimos a través de votaciones populares? Eso ha pasado con el PS en los últimos años, pasó con Vladimiro, ¿no? Y que sí, pero no tuvimos un proceso de elección. Si la diferencia con la mesa en ese momento terminado es que nosotros, yo me acuerdo, el 10 de junio, y lo propuse yo en un Consejo Regional del Partido Socialista, tenemos que hacer elección para elegir nuestro candidato a diputado. La respuesta a la mesa, consultamos a Santiago, nos dijeron que no. La respuesta es obvia, ¿tú crees que te iban a decir que sí? No. El problema es ese. Entonces, sin embargo, hemos tenido capacidades previas. Me tocó ser presidente del partido en ese momento y iniciamos el proceso de consultas de primarias abiertas. Eran ilegales en ese momento en el sentido de que no había una ley de que lo permitiera, pero se hizo. Y hay procesos históricos de elecciones, tanto como para alcaldes. Además, con mucha participación, nos abrimos en ese momento al voto electrónico. O sea, tú ibas, ponías tu carnet de identidad y se cerraba el proceso y tú podías votar en tu junta de vecinos o en cualquier parte de la ciudad. No sé si te acuerdas de haber cubierto ese momento. Sí, claro. Y funcionó perfectamente bien, no tuvimos ningún reclamo los apoderados que concurrieron y la gente podía ir a 4 cuadras de su casa a votar y volver tranquilamente. ¿Sigue habiendo maquinaria en los partidos para ganar? ¿Sí la hay? Sí la hay, y el problema es que muchas veces se confunden. Yo creo que, claro, maquinaria, para explicarle a la gente, ¿no? Sí, que salen a buscar votos. Exactamente. Y no hay mucha reflexión, sino un acarreo de votos. Exactamente. Mira, siempre ocurre. Lo importante, sí, en esta vuelta es tratar de hacerle entender que el Partido Socialista ha tenido varios momentos críticos. Varios en su historia. Probablemente uno de ellos es y que es severo. O sea, no tenemos representación municipal, no tenemos ni un alcalde, no tenemos representación tampoco a nivel parlamentario. Y además la oposición está en un proceso también crítico. O sea, hoy día a nivel de diputado, si ampliamos la oposición en su conjunto, solamente Gabriel Boric representa la oposición hoy día a nivel de diputado. Pero lo que era la nueva mayoría no tiene representación en el diputado, ¿te fijas? En el caso del senador, hoy día con la posición ideológica que ha tomado la senadora Goich, se ha distanciado un poco de lo que es la reflexión de la oposición a nivel local. Entonces el momento también es crítico. Pero Bianchi también ha hecho oposición de una u otra manera. Sí, ¿no? pero él manifiesta yo fui muy crítico al senador Bianchi cuando me tocó ser presidente la vuelta pasada. En el Piñera 1, él era vocero del gobierno cuando era parlamentario en ese momento, y él traía las primeras novedades y después las anunciaba el intendente acá. Hoy día le marcaba una posición bastante independiente, marcado en el centro, puede apoyar muchas veces posiciones de derecha, de gobierno o de oposición. Hay que decir y hacer objetivo que sí, el año pasado mantuvo muchas posiciones contrarias a la visión del actual gobierno, y desmarcándose de lo que fue su pasado reciente en el Piñera 1. Pero está compleja la situación y eso requiere primero movilizar a la ciudadanía, no en términos de acarreo, sino de conciencia respecto de la maquinaria y participar. De la maquinaria que tienen los partidos, porque existe la posibilidad, se lo planteo como duda, como reflexión, existe la posibilidad de que pudiendo tener un buen o que tengan un buen candidato y que producto de unas primarias lo puedan perder, producto de la maquinaria de una primaria. Yo creo que por eso hemos avanzado. ¿Hay candidatos tan buenos como para ungirlos? Mira, hay... no, yo creo que nunca hay un candidato bueno. Yo creo que los candidatos, cuando representan a la oposición en su conjunto, que son todos los matices, el candidato tiene que primero tiene que concentrar la unidad. Y eso es bastante difícil. Sí. Después de eso, hacerse cargo de un abanico de ideas distintas que tienen que confluir en un solo proyecto, y eso también es difícil. Por lo tanto, los procesos de discusión interna en los partidos, que ojalá cada uno escoja un candidato, que después encontremos mecanismos para probablemente hacer algún tipo de alianza, pero que también sean procesos democráticos de consulta con las bases, es fundamental. Pero por sobre todo, cada vez que uno va haciendo alianzas, también hay que tener claro cuáles son las ideas que avanzan y cuáles son las que se postergan. Eso es vital. Y por lo tanto, lo que sí está claro es que ojalá todos terminemos en un proceso de primarias legales en julio, deberían ser junio del próximo año.
junio, creo, del próximo año. Y eso es vital. O sea, candidato que dice hoy día, no, que esto la máquina puede hacer que yo pierda, se puede hacer cuando las primarias las organizábamos nosotros, ¿te fijas? Y no participaba todo el padrón. Entonces ahí participaban en vez de 20.000 electores, 2.000. Y 2.000 es una maquinaria que uno puede mover. Absolutamente. Te puede mover. Absolutamente. Pero si uno invita a toda la comunidad, abiertamente sí hay un trabajo de los partidos políticos para llegar primero con información de la diferencia que van a tener los candidatos en las primarias, pero no hay que tenerle susto a las elecciones. Es como dijera, mira, no nos presentemos a candidatos a alcalde, porque chuta, las otras fuerzas van a votar en contra. No, si la ciudadanía tiene el legítimo derecho a escoger. Y nosotros tenemos que estar abiertos a estas opciones de hacer primarias. Yo creo que ningún partido hoy día está en contra de hacer primarias legales. Los que están en contra a veces son los candidatos que prefieren ser ungidos a través de estos acuerdos de café, de que yo me consigo una alianza por acá y aparento, o estoy más presente en los medios de repente, y con eso creen que tienen un respaldo ciudadano. Entonces, ahí está el tema. Yo creo que hay que avanzar mucho en democratizar los partidos. Hay que mucho en hacernos cargo de lo que la ciudadanía quiere y en base a eso ojalá ser reflejo de las aspiraciones del mundo ciudadano. Se nos acabó el tiempo. En 5 segundos, ¿una nota para Eduardo Manzanares? Mira, es difícil, un tema complejo. Tenemos diferencias, las diferencias tienen que ver con estilo. ¿Sobre 4 o bajo 4? No, yo siempre creo que está sobre 4. Ah, ya. Siempre creo que está sobre 4. No sobresaliente, pero... No sobresaliente. Tenemos hartas diferencias en los estilos de conducción. En cómo además marcar con fuerza las posiciones, y bueno, eso es el reflejo que hoy día respaldamos a listas distintas. ¿Quién lo acompaña en su lista? En la lista, bueno, son la lista 16, sí. Van 2 exdirigentes que estaban conmigo en el periodo anterior, Cristina Oyarzún, va Jaime Aguilar, va mi hermana también de candidata, va de Cuyul de Natales, más jóvenes de Porvenir, va María Ángeles Flores, en fin, una lista bastante. La memoria me traiciona en este momento, somos 16 candidatos, 16. Lo mismo tenemos presencia comunal en las 3 cabeceras provinciales donde hay elección comunal. Juan Marco Enrique, candidato a la presidencia del Partido Socialista, 25 de mayo, ¿no? 26 de mayo, 26 de mayo, día domingo, elecciones, no solamente acá, a nivel nacional, en todos los PS de todas las regiones. Muchas gracias, Juan Marco, por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias por la invitación y bueno, tenemos acá en otro momento. Que esté muy bien, buena jornada. Pausa y ya volvemos.